A ver si se conectan ahorita los demás, mientras vamos avanzando. El día de hoy vamos a ver las articulaciones que corresponden a la columna, el hombro, el codo y la mano. La semana pasada habíamos estado hablando de las articulaciones que corresponden al cráneo y hablábamos de que integran también a la columna cervical. Bueno, cuando estamos hablando de la columna, ya sabemos que la vamos a dividir en cervicales, torácicas y lumbares, las vértebras. Dentro de las cervicales, en este caso las que trabajan en conjunto con el cráneo, pues tenemos al atlas y al axis, que son la uno y la 2 respectivamente, y pues van a ser súper importantes. Usted sabe muy bien que un movimiento mal hecho allí y adiós nuestro paciente o la persona con la que estemos. Bueno, en número vamos a tener específicamente 7 cervicales. Ya habíamos dicho que cuando estamos hablando, en este caso, de la ubicación o de la palpación anatómica, para ubicar la séptima, le pedimos a nuestro paciente que haga una flexión cervical, que se agache o que baje la cabeza, y entonces la vértebra más prominente, que en este caso es la apófisis espinosa de la séptima vértebra que corresponde a esta, va a sobresalir como un abultamiento aquí. Y entonces vamos a ubicar a partir de allí la última cervical y luego tenemos las 12 torácicas, las 5 lumbares y posteriormente el sacro. Dentro de las cualidades de esta, bueno, vamos a tener que van a ser más anchas en la zona lumbar, que de hecho esto corresponde principalmente a la movilidad. Vamos a tener más compromiso en la parte cervical y en la lumbar debido a los plexos, en este caso el plexo braquial en las vértebras cervicales y el plexo este, en la zona lumbar que corresponde a los miembros inferiores. Em, en la primera vértebra, que va a ser diferente de las demás, pues vamos a tener que, va a tener un espacio que le va a permitir articularse con la segunda, con la apófisis odontoides de la segunda vértebra, que en este caso es del axis, y que el axis es la única que va a poseer esta cualidad. Mm, a ver si tenemos otra aquí. Ok, entonces tenemos apófisis espinosa o apófisis espinosas que van a ser esta y que de hecho va a ser la que va a sobresalir y las apófisis transversas. Estas van a ser como las más sobresalientes, son las que más vamos a utilizar, sobre todo se utilizan cuando se hace alguna manipulación manual, cuando estamos palpando, cuando estamos ubicando alguna de las vértebras. Vamos a tener apófisis articulares, que son formaciones ubicadas en posición lateral del foramen vertebral y destinadas a la articulación de las vértebras entre sí, es decir, vértebra con vértebra. Sobresalen hacia arriba y hacia abajo del arco vertebral en cada extremo y se encuentran en una superficie cubierta de cartílago hialino y a la carilla articular. En este caso, aquí, por ejemplo, en el cuerpo de la vértebra, en medio de cada vértebra, bueno, en medio de las vértebras, vamos a encontrar el núcleo pulposo. Bueno, aquí no se ve en esta imagen, pero recordemos que este es el que le va a dar sostén o va a amortiguar todos
los impactos que pudiera llegarse a tener la columna, y esto es súper importante porque recordemos que la columna técnicamente es la capa protectora, el escudo protector de la médula espinal, que de hecho pasa por este espacio, el agujero vertebral. Bueno, tenemos entonces el núcleo pulposo, el cuerpo de la vértebra, las apófisis espinosas, las transversas. En el caso de las transversas vamos a tener una derecha y una izquierda, van a ser transversales, es decir, van hacia los lados, y el vértice de las apófisis transversas va a dar lugar a la inserción de ligamentos y músculos. Luego entonces, cuando tenemos a nuestro paciente que a lo mejor tiene alguna contractura muscular, ya habíamos dicho en la clase pasada que los músculos van a actuar como palanca sobre los huesos. Entonces, si el músculo está contraído y además está insertado aquí en la apófisis, al contraerse va a mover prácticamente al hueso. Esto es lo que, bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero llega a causar problemas en este caso en la columna vertebral, como son escoliosis, hiperlordosis, cifosis, y pues obviamente ya en casos avanzados o importantes, pues va a comprometer los órganos del paciente. ¿Por qué? Porque si hay un cambio en la alineación de las vértebras, en la alineación de la columna, entonces vamos a tener más compresión en alguno de los lados o en algún hemicuerpo de nuestro paciente, y eso va a dejar menos espacio para los órganos, sobre todo, bueno, se ven comprometidos en este caso los pulmones, el corazón, los intestinos. Ujú. El foramen vertebral o agujero vertebral em, va a estar delimitado obviamente por el cuerpo de la vértebra. Tiene una forma triangular que de hecho va a irse redondeando o ensanchando dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Ya habíamos dicho que en la zona lumbar vamos a tener más cuerpos más amplios, cuerpos vertebrales más grandes, justamente porque al encontrarse allí el plexo lumbar, pues va a requerir más espacio. Es una zona más móvil, pero también es una zona más delicada, justamente por lo mismo. Cuando llega a ocurrir algún accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico e impacta sobre esta zona, entonces pues vamos a tener consecuencias en miembros inferiores. Si ocurre a nivel cervical, pues si hay una lesión, nuestro paciente va a quedar tetrapléjico. Si la lesión es más superior, estamos hablando, por ejemplo, de C4, que es de donde emerge el nervio frénico, que va a inervar a los músculos responsables de la respiración, en este caso al diafragma, pues entonces nuestro paciente prácticamente va a morir de un paro respiratorio. En ese caso, pues nosotros ya no podríamos hacer nada, ¿no? Cuando hay una lesión que es por debajo de este nivel, pues nuestro paciente todavía va a tener posibilidades de vida, pero ya no de movilidad. ¿Mm? Pero cuando es superior a este, entonces muy probablemente nuestro paciente pues no va a poder mantener los signos vitales. Y bueno, finalmente tenemos la apófisis espinosa, ya dijimos que es posterior. La base de la apófisis espinosa se va a unir con el arco vertebral, vértice y sus bordes, dan lugar a la inserción de ligamentos y músculos. También recordamos que todos los músculos del tronco son músculos pues muy grandes, ahorita los vamos a ver. Y bueno, eh, tenemos aquí una vista transversal de la columna.
Aquí podemos observar un poco mejor el conducto vertebral. Lo que tenemos a los lados son ligamentos y tenemos que este se va a formar a lo largo de la columna mediante la superposición de forámenes vertebrales que van a ir desde el occipital, en este caso terminando el cráneo, hasta el sacro. Como ya habíamos dicho, va a proteger a la médula espinal, a los nervios craneales. Nos dice aquí la cola de caballo corresponde a la porción terminal de, en este caso, de nuestro sistema nervioso central. Y en medio de cada vértebra, pues vamos a encontrar el disco intervertebral con su correspondiente núcleo pulposo. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer que estas vértebras, tanto esta como esta, pierden su espacio, entonces, ¿qué va a ocurrir con el disco intervertebral? Pues se va a oprimir. Si se oprime, vamos a decir, en este espacio, entonces, al ser de una consistencia no tan rígida como el hueso, se va a desplazar. Cuando este sale hacia acá, entonces vamos a tener una hernia discal. Puede ocurrir hacia afuera, es decir, hacia este lado, o bien puede ser al contrario. Cuando ocurre hacia acá, cuando la salida es hacia acá y obviamente en este espacio, en el conducto vertebral, pasa la médula, entonces al hacer presión sobre la médula, esto nos va a dar consecuencias de bueno, dependiendo en el nivel en el que se encuentre, muy común encontramos, por ejemplo, la lumbociatalgia, ¿no? Cuando hay presión sobre el nervio ciático. Vamos a encontrar parestesias, vamos a suponer si fuera a nivel más superior, pueden ser en miembros superiores, si es en nivel lumbar vamos a encontrar parestesias en miembros superiores y pues obviamente dolor. En el caso del Atlas y del Axis, que son este, las, las dos, vamos a decir, más importantes vértebras cervicales, bueno, se estudian de manera independiente porque tienen cualidades distintas anatómicas de las demás. ¿Mm? El Atlas, bueno, recibe su nombre, como ya sabemos, de este personaje griego que siempre ubicamos sosteniendo a la Tierra. En este caso, lo que sostiene, pues prácticamente es el cráneo. A partir de aquí, en las carillas articulares superiores, técnicamente es donde va a descansar nuestro cráneo y le va a permitir articularse con el axis, en este caso con el diente del axis, que es este. Ajá, prácticamente en este espacio, en esta carilla articular, va a articularse tanto con el atlas como con el occipital. ¿Sí? El atlas entonces lo vamos a considerar como una vértebra incompleta debido a que le falta las otras apófisis. En su cara anterior va a presentar la carilla articular superior, que es donde va a descansar el occipital, en este caso tenemos una de cada lado, y en la cara inferior va a tener una carilla articular que va a permitirle articularse con el axis, en este caso se va a unir acá. Em, en la parte posterior vamos a tener una fosita que es la entrada al diente del axis que encontramos aquí y respectivamente el axis, al ser la segunda, bueno, se va a articular con la primera. El nombre de esta significa eje, que obviamente se corresponde con el diente que va a entrar aquí. En su extremo superior presenta el vértice del diente y en la cara interior se encuentra la carilla articular anterior, que corresponde a esta, y presenta dos carillas articulares superiores.
para conectarse con el atlas y dos inferiores para conectarse con la tercera vértebra cervical. A partir de la tercera ya esas vértebras van a tener las mismas cualidades que, que las demás. Ajá. A diferencia solamente del grosor, ya habíamos dicho que dependiendo del nivel en el que se encuentre, se van a ir cambiando. Hasta aquí vamos bien. Voy muy rápido. Sí, está bien, Miss. Ah, Una pregunta, entonces el Atlas se considera como la primer cervical, exactamente, sí. ok, Cuando y estamos, eh, cuando las estamos palpando, realmente no palpamos la primera, esa no la podemos palpar, pero sí se puede evaluar. Em, bueno, eso ya lo veríamos más adelante, pero es importante, por ejemplo, cuando hay un latigazo, cuando hay un accidente en el que se ve comprometida la parte cervical, es muy importante verificarlo porque si hubiera alguna lesión, este, bueno, no sé, por ejemplo, en acupuntura o quiropráctica, cómo lo manejen, en nuestro caso, como terapeutas, cuando sabemos que hay una lesión importante, sobre todo en este caso de los ligamentos, pues ya no movilizamos, ya no hacemos absolutamente nada a nuestro paciente hasta que lo evalúe bien un traumatólogo, justamente porque como va a tener inestabilidad, a este nivel, pues va a estar comprometida la vida del paciente. Me iba a preguntar otra cosa. sí, no, bueno, comentar, de hecho, pues en acupuntura lo conveniente también es si hay alguna lesión o sospecha de una lesión más allá, Ajá, pues no se le debe atender, se sí, le tiene que mandar pues sí, en este caso con un traumatólogo, y ya con base al diagnóstico ya se puede ver cómo se puede intervenir. Igual, igual en quiropraxia es ello, o sea, no puedes entrar a acomodar un hueso, por ejemplo, ajá, sin tener un previo diagnóstico o algunas referencias, ¿no? Como, pues ya sea ay, se me fue el nombre, las placas, vamos. ajá, Entonces, sí, eso, creo que ahí estamos de acuerdo con usted. ok. De primero, ajá, primero un diagnóstico. Sí, sí, un diagnóstico certero porque vas a arriesgarse bastante. Ya de por sí, pues manipular esta zona, aunque estuviera libre de una lesión así, pues es complejo, ¿no? Es delicado. Pero en la evaluación sí hay que ser muy minuciosos. No sé si en quiropráctica ustedes hacen como alguna evaluación específica para este nivel. Pues es parecido a lo que vimos cuando nos dieron la clase acá, la jornada, vamos, Ajá, ya ve que evalúan el brazo, el ajá, rango, entonces también en la parte de quiropraxia se evalúa el rango, por ejemplo, para voltear hacia derecha, hacia izquierda, ¿cuál es el rango? ujú. Es como por rangos. Ah, ok, Hay, hay donde trabaja mi mamá, ajá, es el centro cultural ahí de Ecatepec. ujú, Entonces refiere que en un curso de verano, pues hay muchos niños, ¿no? Y son muy inquietos. sí, Entonces, uno de ellos, al parecer, se cayó y lo que hizo el director del centro cultural fue, pues moverlo y lo manipuló, o sea, le tronó el cuello porque según le dolía la cabeza. ajá. Entonces, pues, o sea, se puso mal después y perdió la vista el niño. ¿A poco? Uy, qué feo. Ujú. Sí, sí. Entonces, por eso así hay que, como dice usted, hay que tener cuidado Sí, muchísimo. en cómo intervenimos. Sí, ok. Este,
Sí, vamos aquí, ¿verdad? Bueno, pues de hecho, justamente con la evaluación y hablando del latigazo, o en este caso de los accidentes como el que menciona, pues se ven aquí comprometidos los ligamentos. En este caso, bueno, ya sabemos que van a ser estructuras fibrocartilaginosas. Todos en este caso van a dar estabilidad a la columna, tanto la van a estabilizar como van a limitar su movilidad. Cuando haya alguna lesión, pues obviamente vamos a tener inestabilidad. eh, Esa inestabilidad pues también nos puede causar algún cambio de posición en alguna de las vértebras y eso puede generar ya sea dolor, parestesias, alguna hernia o lo que mencionaba hace rato, ¿no? A lo mejor nada más es como la molestia que tiene el paciente, pero si nosotros manipulamos, pues nos arriesgamos justamente a que ocurra lo que pasó. Este, si voy muy rápido me dice, que siento que no vamos a acabar. No, sí, vamos bien. Luis. Ok, gracias. Bueno, con respecto de la biomecánica, eh, ya habíamos dicho, vamos a tener movilidad mayormente en el área cervical y en la lumbar. Obviamente, al ser articulaciones con más movilidad, también son más susceptibles de lesiones. Vamos a ver súper rápido estos videos para ver de una vez los músculos y pasamos a lo que sigue. Me dice si se escucha, por favor. De la columna. Acá tengo una maqueta para... ¿Se oye? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Este viene a ser la bóveda craneana, toda la columna cervical, dorsal, lumbar y la sacrocoxigia. En total son 33 vértebras. Tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 vértebras dorsales y luego vienen las 5 lumbares para luego continuar con la región sacra, que son 5, y la coxigias, que son 4. La región dorsal es una concavidad y la región lumbosacra tiene una lordosis en forma de una C, al igual que lo tiene la región cervical, que también es una lordosis. Entonces tenemos una lordosis cervical, una lordosis lumbar, una cifosis dorsal y una cifosis sacrocoxigia. Entonces tendríamos 3 curvaturas, la cervical, la dorsal y la lumbar. Si nosotros tenemos posturas inadecuadas, vamos a perder una de las curvaturas, lo que se conoce radiológicamente como la rectificación, por ejemplo, de la lordosis cervical. Se pierde esta curvatura de forma de C, o la rectificación de la curvatura lumbar y se pone de esta manera, como una espalda plana. Entonces, cuando tenemos falla de una de estas 3 curvaturas, quien va a sufrir es la columna, porque no va a tener la capacidad de soportar el peso ni el movimiento que si las tuviera las 3 curvaturas completas. La columna vertebral tiene la capacidad de dar movimiento, de soportar el peso y de almacén de la médula espinal. Dentro va a estar la médula espinal, la cuida y la protege. Tenemos en la parte de acá adelante la unidad anatómica funcional, que viene a ser una vértebra, un disco y una vértebra. El disco es igualitito con un marshmallow, es blandito, es suavecito, está lleno de agua, de solutos, tiene proteoglicanos, tiene colágeno 1. Entonces, ¿qué función tiene? Es un amortiguador. Ejemplo, si pasamos por un bache y golpeteamos fuerte, impide que una vértebra y otra se aplasten. Este disco intervertebral en el centro tiene al núcleo pulposo y por los bordes laterales tiene unas fibras que lo protegen para que no se salga por ningún lado. ¿Qué es lo que pasa cuando el disco intervertebral sale? Puede convertirse en una protrusión o en una hernia y pinzar los filetes nerviosos. ¿Quién le da estabilidad a la columna? La estabilidad está dada por los ligamentos
por la musculatura tanto intrínseca como extrínseca. ¿Por qué es importante decir y hablar tanto del núcleo pulposo o del disco intervertebral? Cuando nosotros estamos sentados y nos inclinamos unos 20 grados, estando en sedente o estando en bípedo, y hago 20 grados de flexión, ¿quién sufre? Quien sufre es mi disco intervertebral, porque está cargando más del 100% del peso que debería cargar. Ese disco intervertebral, que es la parte más importante de la columna vertebral, asociado, claro, sí, a los músculos, se va degenerando, se va deshidratando, y es así como se le llama, una enfermedad degenerativa del disco. Y nosotros podríamos intervenir aquí cuidándolo, recordando que debemos pararnos cada hora por 10 minutos usando un cojín lumbar para que la zona de la musculatura posterior descanse, evitando fumar, también porque el fumar disminuye el riego sanguíneo de la arteria vertebral, evitando comer comidas insaludables como los azúcares, como los carbohidratos, como las harinas, a la vez también cuidando nuestro peso y haciendo deporte, fortaleciendo la musculatura del core abdominal, en especial el músculo transverso del abdomen. Ser fit pensando en ti. Eso, por ejemplo, bueno, no sé si lo llevan en alguna otra materia. El ejercicio es súper importante porque recordemos que los músculos, además de dar movilidad, también dan sostén. Entonces, cuando tenemos músculos, en este caso de la espalda o del abdomen muy débiles, muy probablemente vamos a tener ay, vamos a tener problemas de estabilidad y ya a partir de ahí vamos a iniciar este, con alguna rectificación, lordosis, hiperlordosis y pues obviamente dolor. Bueno, en este video no vienen no tiene audio, pero pues prácticamente es para ubicar todos los músculos. Ya habíamos dicho que son músculos grandotes, en su mayoría van a estar insertados en las vértebras y en este caso en cada uno de los cuerpos de cada costilla. Recordemos que las costillas van a recibir su nombre de acuerdo al nivel también en el que se encuentran. Vamos a tener en las torácicas 7 verdaderas y 5 falsas. Las últimas, que de hecho aquí no se ven, las vamos a considerar flotantes. Tenemos 2 pares y de hecho esas las podemos ubicar si palpamos nuestro abdomen justo donde termina el esternón, donde le consideramos como la boca del estómago hacia los lados, y vamos a encontrar que de hecho esas costillas se pueden movilizar un poquito. Los músculos de la columna van a recibir su nombre de acuerdo a donde se encuentran, ya sea en la faja abdominal, que pueden ser oblicuos como puede ser recto, que es de arriba hacia abajo, puede ser transverso, que en este caso es horizontal, o como que es cuadrado y se encuentra en la zona lumbar, tal cual ese es su nombre, cuadrado lumbar. En este caso, por ejemplo, este músculo, el cuadrado lumbar, regularmente va a verse afectado cuando tenemos una lumbociatalgia. Hay que evaluarlo bien, palparlo, está más profundo. En el caso de la parte superior, ya habíamos dicho que regularmente el que nos va a dar problemas en la parte posterior es el trapecio, ¿no? Que es el más superficial. Regularmente es el que llega el paciente y dice, es que me duele, ¿no? Y entonces lo vamos a tener justamente desde el occipital, luego se va a ir a insertar a la clavícula y va a bajar por las vértebras hasta las torácicas. Y así, exactamente como lo vemos aquí, y como lo habíamos visto en la primera clase, vamos a tener una contracción anterior y una posterior que tienen que estar como en sincronía. Obviamente, si está contracturado, por ejemplo, en la parte posterior,
pues no va a permitir la flexión completa, va a causar dolor. Y entonces al causar dolor, lo que hace el paciente o lo que hace nuestro cuerpo es limitar el movimiento. Si se limita el movimiento, entonces empezamos a perder tono muscular, por lo tanto se pierde fuerza y posteriormente pues se pierde estabilidad, se pierde la alineación de la columna y luego ya vienen las lesiones, como en este caso la hiperlordosis que luego nos va a dar una lumbosciatalgia, ¿no? Eh, ¿qué, em, ¿Qué lesiones podemos encontrar más comunes? Ya habíamos dicho que vamos a tener curvaturas que en este caso son lordosis cervical y lumbar y cifosis dorsal. En algunas bibliografías también consideran cifosis a la parte del sacro. Cuando hay una lesión en esta, entonces técnicamente lo que va a ocurrir es que se van a pronunciar más. En el caso de la lordosis o hiperlordosis, regularmente va a ir acompañada de otra patología. Eh, Técnicamente lo que va a ocurrir es que se va a prolongar el ángulo de la curvatura, que normalmente debería estar entre los 50 y los 35 grados respectivamente. Las patologías que encontramos aquí pues pueden ser congénitas o adquiridas, pueden ser muchísimas. ¿Cuáles son de las que se pueden acompañar de parálisis cerebral, paraplegia, alguna displasia de cadera, espondilolistesis, problemas como la condroplasia o la lordosis juvenil, todas aquellas que van a afectar el sistema óseo, pues o el sistema muscular, nos van a dar un problema, en este caso, en la columna. ¿Cómo se va a manifestar? Si nosotros evaluamos a nuestro paciente visualmente, bueno, vamos a ver su postura, ¿no? Que es lo más importante. Regularmente vamos a encontrar glúteos prominentes, ¿no? Siempre va a ser más evidente o más, se me fue la palabra, va a tener más ocurrencia en las mujeres, sobre todo por el calzado, ¿no? En el momento en que nosotros utilizamos un calzado con tacón, lo que hace nuestro cuerpo es compensar. La lordosis se va a prolongar y entonces las vértebras torácicas van a tener que ir más posteriores para poder equilibrar o para poder mantener el centro de gravedad de nuestro cuerpo. Obviamente, la condición de nuestro paciente y la edad de nuestro paciente tiene mucho que ver. No es igual que use tacones una mujer adulta a que los use una niña que todavía está en desarrollo y a lo mejor sus músculos no están tan fuertes o no tienen suficiente estabilidad, o tampoco es igual que lo usa un adulto mayor que a lo mejor ya no tiene fuerza. Cuando queremos hacer una evaluación radiológica, bueno, tenemos como opciones ya sea la radiografía, la tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, dependiendo de la situación en la que encontremos a nuestro paciente. Cuando queremos rehabilitar es súper importante trabajar la parte respiratoria porque tenemos que trabajar con los músculos, en este caso abdominales de nuestro paciente, que tengan fuerza y además que nuestro paciente tenga suficiente capacidad ventilatoria. Ejercicios de flexibilidad de columna, porque seguramente van a estar contracturados. Ejercicios para aumentar la tifosis dorsal, que en este caso serían estiramientos, prácticamente es trabajar al contrario de la curvatura que se está formando. Tonificar los músculos abdominales y los extensores de la cadera, debido a que estos son los que van a dar estabilidad, fortalecer los músculos paravertebrales. Y bueno, si nosotros queremos visualizarlo, en este caso podemos ver aquí, si vemos a nuestro paciente en una vista lateral,
debemos encontrar simetría. Aquí no se alcanza a ver, pero debería haber ponemos una línea media que corresponde al eje y entonces debe de coincidir el pabellón auricular con la articulación del hombro de nuestro paciente, el codo, la cadera, la rodilla, ¿no? Prácticamente la línea pasa aquí por encima y tenemos una curvatura que no está tan prominente. Cuando tenemos hiperlordosis, entonces aquí en automático podemos ver que si nosotros dibujamos la línea, definitivamente ya no pasa por los lugares que habríamos mencionado. Se ve por eso los glúteos más abultados, no es como que esté más musculoso nuestro paciente, simplemente está en una posición inadecuada. Y de hecho, si nosotros lo observáramos en una vista posterior, en la mayoría de los pacientes con hiperlordosis, aquí en la zona lumbar vamos a encontrar como un huequito, ¿no? Que de hecho a veces se ve como más oscurecido. Y eso es muy evidente en los pacientes con hiperlordosis. Cuando se trata de una mujer, sobre todo con el embarazo, si a lo mejor no es por el calzado, en este caso el embarazo va a hacer que se distienda la faja abdominal, en este caso todos los músculos abdominales, y el centro de gravedad se va a desplazar. Entonces, ¿qué ocurre? La línea que nosotros estamos dibujando aquí, el centro de gravedad, pues ya se desplazó. Al desplazarse la columna lumbar hacia adelante, entonces la columna torácica, que en este caso corresponde a la cifosis, pues va a tener que compensar eso para poder mantener a nuestro paciente en bipedestación y por eso se va a pronunciar esta otra. Entonces ya no solo tenemos una hiperlordosis, también tenemos una cifosis más pronunciada. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, nada más es para tomando en cuenta que los músculos pues también funcionan como un sostén, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si entonces una persona que tenga los glúteos, o sea, muy grandes, puede provocar que jale y provoque la hiperlordosis. Si es solamente aquí, sí. Vamos a suponer que es una mujer que no es el músculo, que se hizo una cirugía estética justamente para que se viera más prominente esta parte, ¿no? En automático el cuerpo va a detectar que tiene un peso extra aquí y, y lo que va a hacer es tratar de compensar. Entonces, en automático las curvaturas se van a desplazar. Si a lo mejor es una persona que tiene músculos prominentes porque hace ejercicio, pero es un ejercicio, vamos a decirlo, equilibrado, que está fortaleciendo todo su cuerpo, entonces no hay problema, porque el cuerpo va a adaptarse, vamos a decir, va a reaccionar a fortalecer los otros. Aquí, por ejemplo, siempre súper recomendable para todos, ¿no? O sea, si ya mi paciente tiene alguna lesión como esta, y le recomendamos un ejercicio, siempre lo ideal es mandarle natación. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro del agua, la tensión del agua, la presión o tensión superficial va prácticamente a eliminar la gravedad. Entonces, en el momento que eliminamos la gravedad, es como si le quitáramos peso a todas las vértebras, ¿no? Toda la tensión se la quitamos y eso le va a permitir a nuestros músculos fortalecerse y a las vértebras abrir el espacio, en este caso del disco intervertebral. Y entonces allí en ese caso, o sea, el paciente se mueve dentro del agua, se fortalece en general y sin necesidad de modificar, ¿no? O en este caso modifica, pero de manera adecuada. Pero si fuera por una causa externa, entonces ahí sí. No sé si era como la pregunta. Sí, Ok, sí, de hecho respondió la otra que tenía con respecto a quienes pues hacen ejercicio. Pero sí, sí, todo claro. ok, muchas gracias. Bueno.
La otra entonces es la escoliosis. En el caso de la hiperlordosis o la cifosis, la observamos en una vista lateral. La escoliosis la vemos en una vista anteroposterior, bueno, sobre todo posterior, ¿no? A esta se le considera una enfermedad tridimensional. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente lesionando a la columna en los tres planos, tanto en el frontal como el lateral y el horizontal. Si la vemos en el frontal, pues vamos a tener un desplazamiento lateral. Si la vemos desde el plano lateral, se van a modificar también las curvaturas que ya habíamos dicho, la lordosis, la cifosis. Y si la vemos en el plano horizontal, pues vamos a encontrar alguna rotación de las vértebras, que de hecho en la quiropráctica, pues aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver cuando ajustan, ¿no? Lo que hacen es trabajar en la rotación de estas o en el plano horizontal. Em, es más frecuente también en mujeres, las mismas causas. Em, Vamos a tener diferentes tipos y van a recibir su nombre de acuerdo al nivel en el que se encuentren. Si nosotros vemos una columna sana desde la vista posterior, pues técnicamente deberíamos observar una línea recta, así como esta. En el momento en el que se empiezan a desplazar, si nosotros observamos a nuestro paciente, vamos a encontrar asimetría, ya sea en los hombros, en los codos, en la cadera o incluso, bueno, aquí en la línea de los glúteos o incluso a nivel de miembros pélvicos, ¿no? Aquí en el hueco popliteo. La curvatura se puede dar ya sea a nivel torácico, a nivel lumbar, uno que implica las dos o una que la verdad yo siempre digo que es más común, pues una escoliosis doble, pero esto va a ocurrir por compensación. A lo mejor mi paciente inició con problemas en la zona lumbar y entonces la zona dorsal va a tener que compensar y esto es lo que ocurre. Cuando estamos trabajando en rehabilitación, en el caso de la escoliosis, trabajamos con los ejercicios de CLAP. Si se trata de hiperlordosis, trabajamos con los ejercicios de Williams, que prácticamente en todos son ejercicios de estiramiento, pero pues en este caso los de CLAP van a trabajar en las curvaturas, la alineación en lateral y los de Williams en la anterior, ¿no? Va a estirar todos los lumbares. Mm, Vamos a tener que puede ser una escoliosis estructurada o una no estructurada. En este caso, la estructural, pues va a tener unas consecuencias mayores, ya corresponde a una deformidad tridimensional, y la estructural también se le llama, la no estructural, perdón, también se le llama funcional, que vamos a decir es como en el inicio, ¿no? Tenemos la desviación, pero nuestro paciente dice como que me molesta, pero pues me deja moverme. Obviamente, si no se trata, pues si sigue progresando, en algún momento puede llegarse a convertir en una escoliosis estructural. La etiología, pues pueden ser, en este caso de las estructurales, idiopáticas o miopáticas, y las de no estructurales, pues posturas, algún problema, en este caso la irritación radicular, que obviamente nos va a dar dolor, y entonces mi paciente empieza a compensar la postura para evitar el dolor. Alguna inflamación de algún órgano, alguna otra situación como la apendicitis, lo mismo, ¿no? Causa dolor y entonces el paciente empieza a tratar de compensar hacia un lado o hacia otro para limitar el dolor y eso causa una contractura que después nos va a llevar a una escoliosis. Si estuviéramos, por ejemplo, evaluando a un niño, es súper importante, bueno, independientemente de la edad, ¿no? Hay que valorar a nuestro paciente con la menor cantidad de ropa posible, justamente para que podamos evaluar esto, ¿no? Cómo se encuentran los hombros, las escápulas, la columna, la cadera, y aquí no lo marca, pero les decía, también puede ocurrir aquí, observarse a nivel del hueco popliteo.
Los estudios que deberíamos de realizar, pues tendrían que ser una radiografía en anteroposterior para que nosotros podamos visualizar bien la simetría de las extremidades de nuestro paciente y obviamente la alineación de la columna. Mm, y bueno, en el caso de, dependiendo de qué tan pronunciada esté la curvatura en la escoliosis, va a ser el tratamiento. Hablando específicamente de rehabilitación, cuando se trata de una curvatura pequeña de menos de 20 grados, vamos a trabajar solo con los ejercicios, lo que ya habíamos dicho, son todos estiramientos, en este caso los ejercicios de CLAP. Cuando son curvas de 25 a 30 grados, además de los ejercicios, vamos a indicarle el uso de un corset que le ayude a estabilizar. Aquí es importante este, eh, comentarle al paciente, ¿no? Porque a veces piensan que utilizar el corset, que utilizar las fajas, ya se soluciona todo y está súper mal, ¿no? Siempre les digo, una faja, una rodillera, que de repente usan así como muy común, por ejemplo, para ir a hacer ejercicio, pues técnicamente lo que está haciendo es compensar el trabajo que debieran hacer los músculos y entonces cuando la usan ya así como bien de manera muy casual, entonces, en lugar de ayudar, lo que pasa es que están afectando porque están quitándole trabajo al músculo y lo están debilitando y eso hace que haya más inestabilidad. Cuando son curvas con una angulación mayor a 40 grados, pues ya son pacientes que requieren una cirugía para evitar que progrese. Y cuando ya son casos muy extremos, pues el tratamiento es totalmente quirúrgico, ¿no? Son curvaturas que van de los 60 a los 90 grados, pero pues obviamente en estos casos ya encontramos compromiso de la vitalidad de nuestro paciente, sobre todo porque va a hacer presión sobre los pulmones, sobre el corazón, sobre estómago, todas las vísceras que se pudieran ver afectadas. Em, En el caso de la cifosis, fue lo mismo que la lordosis, ¿no? En este caso, a nivel torácico. Em, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ir más allá de sus límites normales a nivel dorsal, que en este caso es una angulación mayor a 45 grados. Aquí nos dice es más común en niñas adolescentes. Regularmente aquí lo que pasa es que pues es el pleno desarrollo, ¿no? Y entonces empiezan como los cambios físicos y a las niñas les da penita y entonces empiezan así como a encorvarse y a lo mejor es como algo, ¿cómo lo diría? Este, se me fue la palabra, no es a propósito, pues, pero finalmente van a generar un cambio anatómico, perjudicial, ¿no? Cuando se trata de alguna patología que está muy relacionada a la enfermedad de Scheuermann, y bueno, esta puede ser congénita o adquirida. Cuando es congénita, bueno, pues es un defecto de malformación que generalmente corresponde a alguna vértebra en bloque. En este caso, pues prácticamente es como si vinieran dos vértebras fusionadas, alguna hemivértebra o alguna vértebra en cuña. Eso sí es congénito, pero de hecho estas, vamos a suponer, mi paciente a lo mejor tuvo alguna caída, ¿no? De repente que caen un albañil, ¿no? Una altura considerable y siempre dicen, ¿no? Como los gatos que caen parados y pues es una mentira porque si caen así, técnicamente el impacto lo va a recibir la columna y entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Que se fracture una vértebra o que estalle alguna vértebra y entonces, pues obviamente eso va a causar un daño importante allí. Si se trata de alguna otra patología, tenemos problemas metabólicos, trastornos neuromusculares,
osteogénesis imperfecta, espina bífida, obviamente también si tenemos ya pacientes con edad avanzada, pues problemas por lo mismo. Manifestaciones clínicas que observamos a nuestro paciente, también vamos a encontrar diferencias anatómicas en las escápulas, los hombros. Regularmente vamos a encontrar una cabeza más, la cabeza está más adelantada en el caso de la línea media. Obviamente, si aquí, por ejemplo, la línea que habíamos dibujado, la línea imaginaria que tenía que coincidir el pabellón auricular con la articulación del hombro, pues aquí ya nada que ver, ¿no? Se ve totalmente pronunciada la curvatura. A lo mejor, pues este es un dibujo, no se nota tanto, pero también veríamos cambios aquí, ¿no? Mi paciente, en el caso de este dibujo, ya no solamente está el problema en la parte dorsal, ¿no? También ya tenemos un problema en la columna cervical. En este caso ya encontraríamos una rectificación y muy probablemente va a tener nuestro paciente dolor, parestesias en los miembros superiores, en la espalda, toda la zona dorsal. ¿Qué hacemos en rehabilitación? Lo mismo que los anteriores, ejercicios ventilatorios, hay que hacer corrección postural. Para hacer la corrección hay que hacer ejercicios de estiramiento, fortalecer a los músculos correspondientes, en este caso todos los extensores del tronco, los retractores de las escápulas, tonificar a todos los flexores de la cadera y a los paravertebrales. Y bueno, obviamente si estas no se tratan, vamos a tener una lesión ya no solo sobre las vértebras, sino sobre la médula espinal, perdón, en este caso sobre los plexos. Ya habíamos dicho que los más importantes, los más comprometidos están en la zona cervical y en la lumbar, ¿no? Que en este caso tenemos al plexo lumbar o eh, este, al plexo braquial. Entonces, en el caso de una radiculopatía cervical, pues vamos a tener un dolor que se va a encontrar en los miembros superiores, dependiendo también de qué vértebra específicamente esté afectada, pues nos va a dar como resultado el dermatoma que se afecte, como en este caso, ¿no? Si se encuentra una radiculopatía lumbar, muy probablemente va a ser un paciente que va a llegar con un dolor en todo el recorrido del nervio ciático. Aquí hay que hacer una buena evaluación porque a veces nuestro paciente dice, es que me duele el ciático, ¿no? Y a veces ni siquiera es el ciático. Debemos de recordar que el dolor del nervio ciático hace su recorrido en toda la parte posterior del miembro pélvico y puede llegar obviamente hasta los dedos, pero a veces el paciente refiere el dolor aquí, que en este caso ya no es el ciático, corresponde a la articulación de la cadera, que ya la vamos a ver la próxima clase, y en otras ocasiones no lo refiere aquí, lo refiere así como que todo a lo largo del lado, ¿no? De este lado externo. Entonces, en este caso corresponde a la cintilla iliotibial. Por lo tanto, hay que hacer como una evaluación bien específica. Si nosotros queremos evaluar, además de las radiografías, obviamente, pues tenemos estas opciones de pruebas, son sencillas, son pruebas manuales y son muy indicativas, muy específicas para este problema. En el signo de la saga o de la SASH nos va a indicar si están irritadas las raíces nerviosas. Lo único que vamos a hacer es, vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino y le vamos a pedir que extienda la extremidad que le duele, ¿no? Eh, Vamos a hacerlo de manera pasiva, es decir, que lo haga el terapeuta y luego de manera activa. Regularmente mi paciente
Si está irritado, va a sentir dolor y es un dolor que pues no le permite mantener esa postura. En el signo de Kerning, que de hecho se parece mucho, otra vez tenemos a nuestro paciente en decúbito supino, le vamos a pedir que levante la cabeza y extienda la rodilla, ¿no? Si siente dolor, pues vamos a tener una prueba obviamente positiva. O el signo de Bonnet, en el que tenemos también a nuestro paciente en decúbito supino, hacemos una flexión de cadera y posteriormente una rotación. Lo mismo, va a presentar dolor, entonces tenemos una prueba positiva. Y hasta aquí el tema de columna. ¿Alguna duda? No, me parece que todo bien hasta ahorita. Ok, gracias. Le digo que vamos corriendo, pero que si no, no acabamos. Bueno, esa es columna. Y pasamos a esta presentación que les iba a dejar de hombro, bueno, que les iba a pasar hoy de hombro, es de hecho la que les di en la jornada. ¿Quiere que la veamos o nos pasamos a la que sigue? Si quieren nos pasamos a la que sigue, sin problema. Ok, gracias. De todas maneras, estas se las dejo en la plataforma para que la puedan checar otra vez. Sí, Ok, ok. bueno, entonces hombro y finalmente tenemos codo, muñeca y mano. Eh, ok, bueno. Cuando estamos hablando del codo, vamos a hablar de una articulación de tipo sinovial o tipo bisagra, y si es en bisagra, pues así tal cual como la bisagra de una puerta, nos va a dar solamente movilidad en flexión y en extensión, es decir, en dos planos, o en este caso en un solo plano, ¿no? Va a estar compuesto por el húmero, el cúbito y el radio, que de hecho, bueno, pues los tenemos aquí, ¿no? Húmero, el radio y el cúbito que debe estar del otro lado, y pues técnicamente esto va a corresponder a la bisagra. Em, Vamos a tener con estos tres huesos dos articulaciones, una que es la humerocubital y la otra es la humeroradial. A la primera también se le llama humeroulnar, debido a que al cúbito también se le llama ulna. Y eh, bueno, nos va a dar movimientos de flexión y de extensión. Hablando específicamente de los ligamentos que prácticamente van a dar estabilidad a nuestro codo, tenemos al colateral ulnar, el colateral radial, el anular y el cuadrado. El ulnar es de forma triangular y está compuesto por un fascículo anterior, uno inferior y otro posterior. El radial, sus fibras se mezclan con el anular, eh, y el anular va a reforzar la articulación para mantener al radio y al cúbito juntos. Eh, bueno, aquí están, se ve la imagen, pero vamos a verlo aquí un poquito más específico. Revisemos ahora esta singular articulación, la articulación del codo, en la cual suceden dos cosas bastante diferentes. El húmero se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo, y los huesos del antebrazo se articulan entre sí, formando la articulación radioulnar proximal. Se presenta aquí la articulación sin su cápsula laxa y con sus ligamentos intactos. Aquí está la cara anterior de la articulación en extensión. Y aquí está la cara posterior de la articulación flexionada. La importancia estructural a comprender es este destacado ligamento, que no solo mantiene unido el lado radial del codo, sino que también sostiene la móvil cabeza del radio en su lugar en contacto con la ulna. Tiene dos partes. Esta parte es el ligamento colateral lateral, radial. Esta parte es el ligamento anular. Se extraerá el húmero de la imagen durante un momento para poder apreciar la articulación radioulnar proximal. Se presenta ahora la incisura troclear de la ulna.
Aquí está la cabeza del radio vista desde arriba. Y este es el ligamento anular que junto con la incisura radial de la ulna conforman una perfecta concavidad para que la cabeza del radio rote en ella. Aquí se aprecia el ligamento anular sin la cabeza del radio. Se une a los bordes de la incisura radial de la ulna. Tiene forma de copa no muy profunda, más ancha aquí que aquí, para acomodar la cabeza del radio no solo alrededor de aquí, sino también debajo de aquí. Por lo tanto, aunque la cabeza radial rota libremente, se encuentra encerrada. Regresemos ahora a la articulación del codo intacta y examinemos cómo se mantiene unida por estos dos ligamentos colaterales. El radial tiene su origen en el epicóndilo lateral. Se abre en abanico y se continúa con el ligamento anular. Las dos partes de este complejo ligamento mantienen el húmero y la cabeza del radio perfectamente unidos. Lo que se observa aquí no es el extremo del ligamento, sino el extremo cortado del tendón de origen de un músculo, el supinador, que emerge del ligamento. Lo veremos en un momento. Aquí se observa el ligamento colateral ulnar. Emerge del epicóndilo medial y se abanica en triángulo. Está unido a la ulna a lo largo del lado medial de la incisura troclear. Para completar la imagen de la articulación del codo, se presenta ahora con su cápsula intacta. Es delgada y abolsada anteriormente y posteriormente para permitir un rango de movimiento completo. También aquí se muestra una envoltura de cápsula articular muy flexible entre el ligamento anular y el cuello del radio. La articulación del codo es estable, lo que significa que permanece unida por dos razones: por la fortaleza de los ligamentos, que ya hemos visto, y por la forma de los huesos. El húmero y la ulna se interrelacionan cercanamente y con profundidad. Sus superficies son redondeadas en dos planos, de anterior a posterior y de lado a lado. Bueno, ese es con respecto a los ligamentos. Cuando estamos hablando de la movilidad, los músculos del brazo, bueno, en este caso del antebrazo, son los que nos van a dar la movilidad en el codo. Recordemos que vamos a dividir a nuestro miembro superior en brazo, que técnicamente es del hombro al codo, y antebrazo de codo a muñeca. Luego aquí tenemos, obviamente, ya muñeca y mano. Eh, como tenemos solamente movimientos en un plano, vamos a tener solo flexión y extensión, y vamos a tener dos movimientos más que algunos consideran dentro de la articulación del codo y otros la consideran dentro de la movilidad de la muñeca, que es la pronosupinación. La flexión va de los 0 a los 150 grados. Cuando nosotros estamos evaluando a nuestro paciente con el goniómetro, técnicamente vamos a iniciar, esta se llama posición 0. Nuestro paciente está aquí en decúbito supino, pero bien podría estar en bipedestación, ¿no? Técnicamente está en posición neutra, y entonces la posición 0 pues obviamente va a corresponder a la extremidad en neutro, ¿no? Cuando hacemos flexión, entonces la mano, en este caso el pulgar, es como si se acercara al hombro. De aquí a acá vamos a tener 150 grados, y obviamente la extensión pues corresponde al regreso, al retorno. En algunas personas vamos a encontrar algo que se llama hiperextensión, es decir, como que el el codo al regresar como si se hiciera hacia adelante, ¿no? Como que va un poquito más allá del límite del regreso, y puede ser de un máximo de 10 grados, que en este caso se marca como menos 10 grados y ya corresponde a una hiperextensión. En el caso de la pronosupinación, vamos a tener que es de 0 a 80 grados, y vamos a evaluarlo con nuestro paciente en bipedestación. Así como lo tenemos aquí en el dibujo, yo siempre les digo que es como más fácil
si le ponen a su paciente así como un lapicero que no tengo aquí, pero vamos a pedirle a nuestro paciente que sujete una pluma, un lápiz, lo sujete en esta posición. Gracias. Ya me pasaron uno. Ok, con este lo sujetamos. El goniómetro lo vamos a colocar enfrente. Aquí se ve en la imagen como si estuviera a un lado, pero técnicamente el goniómetro tiene que estar aquí frente a nuestro dedo medio. Ajá. Entonces, el lapicero técnicamente va a estar alineado con el brazo de nuestro goniómetro, que sería está así a 0 grados. Y entonces lo único que vamos a hacer es pedirle a nuestro paciente que haga la pronación, que es hacia abajo, o bien que a partir de la línea media haga la supino, que es hacia arriba. Entonces de aquí a acá nos debe dar 80 y de aquí a acá 80. No sé si me expliqué ahí, más o menos. ¿Sí? Sí, Miss. Ok, Sí. muchas gracias. Ok. em, bueno, hablando de la musculatura, vamos a ver entonces este video. Vamos a estudiar la anatomía del miembro superior en este modelo. Aquí no Ojo vaya a braquial saltar un les poquito llega porque nos habla raíz del hombro. externa o lateral. Nos vamos a pasar al Muy brazo. bien, y esta bifurcación en arteria puede ocurrir también en la fosa cubital o pliegue del codo. Si miramos, desde una vista superior, puedo ver el extremo acromial o lateral de la clavícula, el acromion y la espina del omóplato, y en todo este sitio, en todo ese labio inferior de la espina, en el borde lateral del acromion y en el borde anterior de la clavícula, en el tercio lateral, estoy viendo la inserción del deltoides, y a esta altura estaría la tuberosidad deltoidea o V deltoidea. Vemos los fascículos que tiene este músculo deltoides, posteriores, medios y anteriores. En este caso, por ejemplo, los fascículos Si del retiramos deltoides, los anteriores nos van a servir para la flexión, los medios para la abducción y los posteriores para la extensión. el deltoides, podemos observar una vista posterior del omóplato o del hombro con sus músculos. Entonces veo la espina y el músculo supraespinoso. Toda esta masa corresponde al músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Por el cuadrilátero húmero tricipital o de Belpo puedo ver también salir el nervio axilar o circunflejo y la arteria circunfleja. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos a un paciente que por X o Y razón está utilizando muletas, es súper importante que le enseñemos a usarlas de manera adecuada, porque a veces lo que hace el paciente es técnicamente dejar caer todo su peso sobre la axila en la muleta, y realmente la parte de la axila en la muleta sería solamente como un apoyo, porque el peso nuestro paciente debería dejarlo caer en la mano. Y si lo deja caer aquí, entonces va a hacer presión sobre el nervio axilar y entonces vamos a tener ya después dolor, parestesias en miembro superior, pero es por el mal uso de la muleta. Humeral posterior. En esta vista posterior también puedo ver el tríceps con su vasto lateral, el vasto intermedio cabeza larga, que llega hasta el tubérculo infraglenoideo, y el vasto medial, que se queda en la diáfisis humeral. El tendón común, insertándose en el olecranon, la estructura ósea del cúbito que forma el codo. Y si vuelvo a la región anterior del brazo, puedo ver los tres músculos de la región anterior del brazo, el coracobraquial, el bíceps con su cabeza corta y su cabeza larga. Miren el tendón, que es largo, va a pasar a través de la cápsula articular del articular. Aquí, por ejemplo, para hacer la flexión del codo, este es el que participa, o mejor dicho, es el agonista, es el principal. Y
El tríceps, que ya vimos en la parte posterior, pues es el responsable de la extensión. Entonces, para el agonista de la flexión del codo es el bíceps y el agonista de la extensión es el tríceps. Si yo, por ejemplo, en el examen les pusiera quién es el antagonista de la flexión del codo, pues es el tríceps, porque es como el movimiento contrario. Si pusiera cuál es el antagonista de la extensión, Pero pues simple numeral sería me el viene alto. bíceps, ¿no? Porque el bíceps hace el movimiento contrario, que en este caso es la flexión. ¿Sí? Tubérculo supraglenoideo. Aparentemente, los tendones se ven casi a la misma longitud, pero recuerden que un músculo es largo es por la longitud de su tendón, no por la longitud del vientre. El tendón común del bíceps, insertándose en la tuberosidad radial, retiramos el bíceps, puedo ver ahora el músculo braquial o braquial anterior. Miren la rama motora del músculo cutáneo para el braquial y también para el bíceps. Y veo la rama cutánea que se va a perder. Esto es un modelo, en realidad esta rama cutánea no se vuelve profunda, sino que sigue superficial para la piel de la antebraquia. Puedo llegar ya a la región anterior del antebrazo. Y aquí Estos ahorita los vamos a ver en el siguiente video. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Miss. Ok. Se han revisado todos los músculos extrínsecos de la mano. Antes de comenzar con los intrínsecos, regresemos a la región codo y observemos cómo estos músculos extrínsecos se relacionan con los músculos del codo, los músculos rotadores y los músculos del carpo, que examinamos en la sección anterior. Si desea emplear el siguiente resumen como sección de revisión, apague el sonido. Se observan aquí todos los músculos intactos. Aquí se encuentran los músculos bíceps braquial, braquial y braquiorradial. Retiraremos el braquiorradial. Aquí, con origen en el epicóndilo medial y compartiendo el tendón extensor común, se localizan el pronador redondo, en parte escondido, y los tres flexores del carpo: flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. Se retiran ahora los flexores del carpo y se deja el pronador redondo aún en su lugar. Aquí se localiza el flexor superficial común de los dedos. Su origen largo y oblicuo discurre justo al lado del pronador redondo. Se retira ahora el pronador redondo y el flexor superficial de los dedos. Aquí se localizan los tres músculos más profundos: el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y por debajo de ambos el pronador cuadrado. Revisemos ahora todos los músculos de la parte extensora del antebrazo. Ya se ha retirado el braquiorradial, que discurría de aquí hasta aquí. Aquí se encuentran el extensor radial largo del carpo, el extensor corto y el extensor ulnar del carpo. Aquí, entre los extensores del carpo y compartiendo el tendón del extensor común, se encuentra el extensor de los dedos. Se retiran ahora los extensores del carpo para observar el extensor de los dedos por sí mismo. Aquí se encuentra el extensor de los dedos. El supinador yace debajo de este, aquí, y distalmente los tres músculos largos del pulgar emergen desde debajo. Al eliminar el extensor de los dedos, se observa el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor corto y el largo del pulgar, y el extensor propio del índice. Se han revisado todos. Ok. Bueno, esos músculos del antebrazo ya corresponden a la movilidad de la muñeca, pero pues vamos a decir por región, pues se encuentran como parte de, ¿no? Algo importante en el codo, pues es que va a ser estable, sin embargo, no tiene como músculos circundantes, ¿no? Entonces,
también es susceptible de lesiones, a diferencia, por ejemplo, del hombro que está súper rodeado por músculo, el codo no, el codo es como la muñeca, está rodeado por los tendones, pero no por músculos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las lesiones más comunes van a ser la epicondilitis, ya sea una epicondilitis medial o una lateral, que la medial va a corresponder al codo de golfista y la lateral al codo de tenista. Obviamente, como su nombre lo dice, en este caso los jugadores, pues va a ocurrir por movimientos repetitivos, ¿no? Que obviamente son de flexión y de extensión, que son los movimientos que podemos realizar, o que podemos encontrar en el codo. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar? Pues obviamente dolor, edema, calor y evidente, bueno, consecuente, limitación de la movilidad. Em, mm, ¿Hasta aquí alguna duda? No, me parece que no. Ok. Y bueno, con respecto de la muñeca y la mano, aquí vamos a tener, eh, vamos a decir, un complejo, ¿no? Es una cantidad súper enorme de músculos. Vamos a tener muchos huesos, aunque obviamente van a tener diferencia de los que ya vimos, que son músculos largos, que son grandes. En este caso son músculos pequeños e irregulares. En el caso de la muñeca y la mano, los vamos a encontrar en algunas bibliografías como uno mismo, ¿no? Como si fueran parte de lo mismo. Algunos otros los vamos a encontrar separados. En el caso específico de la muñeca, vamos a tener 8 huesos, que de hecho a la muñeca también se le llama carpo y a la mano, a la zona de la mano le vamos a llamar metacarpo. Entonces, la articulación que corresponde a este va a ser la metacarpofalángica. Los nombres de las articulaciones de la muñeca y la mano son largos justamente porque pues es la composición de los nombres de las articulaciones. En el caso de la del carpo o de la muñeca, pues es una articulación sinovial, igual que la del hombro, obviamente porque tiene muchísima movilidad. Recordemos que a más movilidad, pues debe de tener más lubricación, entonces de ahí que tenga una bolsa sinovial también. La articulación se va a formar entre el radio y los huesos proximales del carpo, que en este caso son el escafoides, el semilunar y el piramidal. Vamos a tener dos líneas de huesos dos hileras de huesecillos, en este caso en la muñeca, y los movimientos que vamos a encontrar son de flexión, extensión, abducción, aducción, desviación radial, desviación cubital. Y como ya habíamos dicho, en algunas bibliografías también se considera la pronosupinación. Em, en este caso, el carpo, em, una de las lesiones principales, pues es justo el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos una gran cantidad de huesos y pues es un espacio muy reducido. Entonces, por este espacio, o vamos a decir, en medio de estos huesecillos, van a pasar un paquete neurovascular y uno de los principales nervios, pues es el mediano. Entonces, al ser un espacio muy pequeño, cuando nuestro paciente realiza actividades repetitivas de la muñeca, vamos a decir como de coser, de tejer, de lavar, sobre todo se da en mujeres, ¿no? Justamente por eso, actividades de la vida diaria que son muy repetitivas, entonces va a causar inflamación, edema en esta zona. Y como es una zona muy pequeña, pues ese mismo edema va a hacer presión sobre el paquete neurovascular y es el que nos va a causar problema en esta zona, va a causar dolor, inflamación, etcétera. Hablando específicamente de los huesos, vamos a tener 27 que los vamos a dividir en los huesos de la muñeca o del carpo, los huesos del metacarpo, que vamos a decir es la palma de la mano, y las falanges que corresponden a los dedos.
En el caso de los huesos carpianos, vamos a tener al escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, que son los 8 huesos que corresponden a la muñeca, los 8 huesecillos pequeños. Los metacarpianos, que forman la parte de la palma de la mano, van a tener la base, cuerpo y cabeza, que se van a articular con los huesos de los dedos, que en este caso son las falanges. En los dedos meñique, anular, medio y índice, vamos a tener 3 falanges, una proximal, una media y una distal. Y en el caso específico del pulgar, vamos a tener solamente 2, que es la proximal y la distal. Justamente este cambio anatómico, pues es el que nos va a permitir hacer la prensión fina, ¿no? Eh, vamos a decir, lo mejor que tiene la mano es justamente que tiene una capacidad importante de prensión, de fuerza y además no solo de fuerza, o sea, también es capaz de hacer los movimientos finos, algo que a lo mejor no podríamos hacer con músculos más grandotes como por ejemplo el cuádriceps, ¿no? En el miembro inferior, que es un músculo grande, súper fuerte, de fibras rojas, pero pero no hace movimientos precisos como en la mano. En el caso de la mano vamos a tener muchísimos músculos, son pequeños, pero ese mismo número y ese mismo tamaño son los que nos van a permitir hacer todos los movimientos de precisión. Ya habíamos dicho, los huesos de la muñeca están en 2 filas divididos. La primera fila, que es la proximal, corresponde a escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y la fila distal al trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, que los tenemos aquí. Antes de observarlos muestran los 8 huesos del carpo, y aquí los 5 metacarpianos. Cada dedo tiene 3 carpo, y aquí los nomenclatura. Aquí se muestran los 8 huesos del carpo, y aquí los 5 metacarpianos. Cada dedo tiene 3 falanges, proximal, medial y distal. El pulgar solo tiene 2 falanges, proximal y distal. Las articulaciones de la mano tienen nombres largos. Las articulaciones entre el carpo y el metacarpo son las articulaciones carpo-metacarpianas. Las articulaciones entre los metacarpos y las falanges proximales son las articulaciones metacarpofalángicas. Las articulaciones entre las falanges son las articulaciones interfalángicas, proximal y distal, para abreviar. Normalmente nos referimos a estas articulaciones como articulaciones CMC, articulaciones MF y articulaciones IF. Para examinar los huesos y las articulaciones de la mano, primero se revisará el carpo, luego los 4 dedos con sus metacarpos y después el pulgar con el metacarpiano. En la sección anterior ya se definieron los términos individuales de los huesos del carpo. Hagamos ahora una revisión sobre su forma en general. Hay 2 proyecciones óseas en cada lado. En el lado medial se encuentran el hueso pisiforme y esta parte del hueso ganchoso que se denomina proceso ganchoso. En el lado lateral, el tubérculo del escafoides y la cresta del trapecio. Con estas proyecciones, los huesos del carpo forman la base y las paredes laterales de un espacio denominado túnel del carpo. Aquí se muestra el carpo tal y como se ve en el cuerpo vivo. Las articulaciones radiocarpianas y mediocarpianas están ocultas por sus densos ligamentos capsulares. Estas son, de nuevo, las 4 proyecciones, el tubérculo del escafoides, la cresta del trapecio, el pisiforme y el gancho del ganchoso. Y aquí se encuentra el túnel carpiano, todavía sin su techo. Ahora desplacémonos para revisar los metacarpianos 2 al 5 y sus articulaciones carpometacarpianas. Se muestran aquí. Las bases de los metacarpos 2 al 5, unidas de forma estrecha, se articulan aquí con la fila distal de los huesos carpianos. La base del primer metacarpiano, correspondiente al pulgar, se articula separadamente aquí con el trapecio. Estas 4 articulaciones carpometacarpianas permiten solo una pequeña cantidad de movimiento.
El quinto metacarpiano es el más móvil. El cuarto es menos móvil. Y el tercero difícilmente se mueve al igual que el segundo. Así, cuando las articulaciones carpometacarpianas se flexionan, la cabeza de los metacarpianos reposa en una curva. Este fuerte ligamento es el ligamento transverso profundo del metacarpo. Evita que las cabezas de los metacarpianos 2 al 5 se separen. Al cruzar cada articulación metacarpofalángica, el ligamento se continúa con una estructura que conoceremos dentro de poco, la fascia palmar. Como no incluye el primer metacarpiano, el ligamento no evita los movimientos de alejamiento del pulgar de la mano. Hasta aquí vamos bien. Sí, la de que veamos bueno, que mencionaba ahí del hueso, el túnel, Ajá, esa vista es anterior o es posterior. es anterior. Ah, Esta, ¿no? ¿Esta? ajá, sí, 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 es una vista anterior. ok, De hecho, este es el túnel, ¿no? Aquí. ajá, Y sobre aquí vamos a decir que lo que forma el techo del túnel, perdón, es un músculo. Entonces, este pequeñito hueco que queda aquí es justo por donde pasa el paquete neurovascular. ok. ¿Alguna otra pregunta? Nada más, Ok. Bueno, eso es con respecto de los huesos. En el caso de los músculos y los ligamentos, ya decíamos que son músculos pequeñitos. Vamos a dividir a la mano en la zona tenar, que prácticamente es lo que corresponde a, la palma de nuestra mano. eh, eh, Como lo más prominente, esto que se mueve cuando hacemos la flexión y la extensión del pulgar, esta es la zona tenar, y del lado del meñique, los músculos aquí, esta es la zona hipotenar. Eh, em, Dentro de los músculos tenares vamos a tener al abductor y el aductor del pulgar, al flexor corto y al oponente del pulgar. Entonces, prácticamente todo lo que tenga que ver con la movilidad del pulgar son los músculos tenares. Todos los que tengan que ver con la movilidad del meñique, que en este caso es la abducción, la flexión, la oposición, son los músculos hipotenares. Y tenemos a los músculos cortos de la mano, prácticamente los vamos a tener así como en medio de los huesos. Son los músculos lumbricales, interóseos palmares e interóseos dorsales, que ahorita los vamos a ver. Es aquí. Una vez examinados los músculos extrínsecos e intrínsecos de la mano, veamos cómo se acomodan todos juntos. Si desea que esta sesión sea de revisión, puede apagarlo. Aquí se encuentra la mano con todos los músculos y tendones largos presentes. En el dorso se encuentran los tendones extensores de los dedos, el extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. Profundo a los tendones extensores se localizan los interóseos. Aquí se muestra el tendón del extensor largo del pulgar y el corto y el abductor largo del pulgar. En la parte anterior se localiza la aponeurosis palmar, que retiraremos. Aquí se encuentran los tendones del flexor superficial de los dedos y el profundo, y aquí se localiza uno de los músculos lumbricales. Aquí se muestra el flexor largo del pulgar, rodeado por el flexor corto del pulgar. Aquí se encuentran el abductor corto del pulgar y profundo al mismo, el oponente del pulgar. Aquí se localiza el abductor del meñique, junto con el flexor de meñique, y profundo a ellos, el oponente del meñique. Retiremos ahora los tendones flexores para visualizar el abductor del pulgar y el interóseo. Los tres interóseos más laterales se encuentran aquí, por detrás del aductor del pulgar.
Ay, perdón, estoy hablando y tenía el micrófono apagado. Le digo que no sé si tiene alguna duda de los músculos allí. No, mis están muy claros, está muy claro ahí. Ok. Y pues ya nada más finalmente sería la biomecánica o la movilidad de la muñeca, que ya habíamos dicho que tenemos flexión y extensión y desviación radial y cubital. Entonces, en el caso de la flexoextensión, igual vamos a medirla a partir de la posición neutra. En este caso, el fulcro del goniómetro lo vamos a colocar a nivel del carpo, y la flexión, que en este caso sería hacia arriba, nos va a dar ay, perdón. Nos va a dar de 0 a 70, perdón, la flexión que es hacia abajo nos va a dar de 0 a 80 grados. En algunas bibliografías las vamos a encontrar de 0 a 90 grados. Y la extensión que es hacia arriba la vamos a encontrar de 0 a 70 grados. Algunas también manejan de 0 a 90, pero en general es esta. De hecho, este libro, no sé si ya se los había compartido, creo que a ustedes no. Les dejo después la bibliografía que corresponde a la goniometría. Y la desviación radial y cubital, obviamente dependiendo, ¿no? Si va hacia el lado del radio, recordemos que el radio lo vamos a encontrar en el lado, este caso, es el dorsal, pero aquí, bueno, estamos viendo una vista superior. Para ubicarlo, siempre les digo, imagínense que el radio es el pulgar, como si fuera una antenita, y el cubital es, si ven aquí como en la muñeca, que en esta zona está más prominente nuestro huesecito, ¿no? Que sale. Les digo, imagínense que es como un cubito, ¿no? Entonces tenemos lado radial, lado cubital. Entonces, para la desviación radial vamos a tener alrededor de 20 grados y en la cubital 30 grados. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si tenga alguna duda. Nos saltamos una presentación y apenitas creo que nos dio tiempo. Pues parece que todo, parece que está claro todo. ¿Sí? Ya las dudas surgen cuando nos comienzan a preguntar. Sí. Yo espero que no. Este, Pero, pero lo bueno es que tenemos de referencia el video, pues ya. Nada sí, más, bueno, ya fuera de, ajá, fuera de esto, ¿cómo va a ser la dinámica del examen, Miss? ¿Cómo va a ser la dinámica de la siguiente sesión? em, el examen va a ser en el horario el siguiente, bueno, en el que tienen clase con el maestro Fer, que sería de 7 a 9 de la noche. Este, mm, eh, en el caso de Soma vamos a ver lo que corresponde a cadera, muñeca, perdón, cadera, rodilla y tobillo y pie. Yo creo que los temas que vamos a ver la próxima clase ya no los voy a incluir en el examen para que no tengan problema con ello y puedan más bien estudiar lo que ya vimos, pero de todas maneras, pues la clase la veríamos normal, a expensas de que ustedes prefieran que la pase para el día viernes, que sería un día antes. Pero pues yo creo que no es conveniente porque pues creo que a muchos no les queda entre semana por su trabajo. Bueno, ya de por sí el día de hoy no estuvieron. Entonces, lo que yo pretendo hacer es no incluir los temas de la última clase. Habíamos acordado con el maestro Fer que se va a hacer un total de 60 preguntas que vayan, obviamente tomando en cuenta las dos materias. Prácticamente serían 10 preguntas de cada clase mías, que serían de la primera al día de hoy.
este, y las otras 30 pues corresponden a la parte de histología y biomecánica que han estado viendo con el maestro Fer. No sé si esa O- era la duda Ok, o Miss. algo más. Sí, pero o sea, va a ser como oral o cómo va a estar? ¿No Ah, sabe no, aún? no, va a ser un examen de opción múltiple. Y estamos buscando alguna plataforma que esté disponible para hacérselas Ah, ok, en ok. línea. Sí, para que tengan Ah, ustedes espacio las 2 horas de poder contestar con calma en casa su examen. ok, Miss. Perfecto. Sí, nada más esas eran las dudas ahorita. Ah, ok, bueno, Oiga, bueno, antes ya me surgió otra. ajá, sí, Con sí, respecto, bueno, el profe Fer subió como actividades, ajá, la disección de una pata de cerdo ajá, para identificar articulaciones. ajá, Este, bueno, ese todavía no lo subo porque no he conseguido la pata, ajá. pero tenemos hasta el 28 me parece, ¿verdad? Eh, La verdad, esa fecha no la tengo muy presente. Necesitaría yo checar con el maestro Fer porque Ah, ok. ajá, es que como no puedo acceder como a lo que él les asigna, Ah, ok. ajá, Bueno, de eso no hay problema. Eso lo checo yo en la plataforma sin problema. ah, ok. Porque ahí viene. Ajá.